Buen día, mi nombre es Luis Enrique Sánchez Gómez, estudiante de la licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación del séptimo cuatrimestre Grupo B. El día de hoy les presentaré mi proyecto de tesis. Mi tema es mejora de la resistencia aeróbica en nadadores principiantes de 20 años mediante un programa de entrenamiento funcional en el CAM del Sur en el 2022. El problema que surge es acerca de los entrenos o nadadores que no tienen una gran resistencia, específicamente la aeróbica, que se ocupa para poder aprender a nadar. Se busca resolver dicho problema para que los tiempos de aprendizaje y adaptación al medio acuático sean mucho más eficientes y más rápidos. El objetivo principal es mejorar la resistencia aeróbica, pero con el entrenamiento funcional se podría fortalecer al cuerpo trabajando con la misma capacidad en las zonas musculares que más se ocupan. Una vez mejorando la parte física, la parte técnica se verá mejor y mejor plasmada, por lo que podrá permanecer en el agua sin cansarse demasiado, ejecutará mejor los movimientos, además de que se reducirán las probables lesiones debido al fortalecimiento de las zonas musculares más implicadas en los movimientos básicos de la natación. Tenemos mi tema principal, que es la resistencia aeróbica. Grosser y Cole en 1985 nos definen que la resistencia es la capacidad contra el cansancio al efectuar un esfuerzo duradero y la capacidad de recuperación rápida, aunque en 1989 nos dice que es la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente largos y o la capacidad de recuperación rápida después de los esfuerzos. Por su parte, el entrenamiento funcional tenemos dos definiciones. Boyle en 2017, en su libro El entrenamiento funcional aplicado a los deportes, nos define como programa para preparar a un atleta para practicar su deporte. El entrenamiento funcional no utiliza un deporte para entrenar a un atleta para otro deporte, eso es un entrenamiento cruzado. Se emplean conceptos desarrollados por los entrenadores para poder trabajar las capacidades físicas, con el fin de mejorar el rendimiento deportivo y reducir la incidencia de lesiones. Por su parte, Santana, en 2018, en su libro El entrenamiento funcional, nos dice que es cualquier entrenamiento que no sea fisicoculturismo y mejore la funcionalidad del cuerpo. Ambos autores inciden o dicen que el entrenamiento funcional busca reducir la incidencia de lesiones. Mis test. Ocuparé un test, pero se traspola a la natación. La autora es Kenneth Cooper en 1968. En la tabla de valoración, la población a investigar se puede observar que es la de 20 a 29 años y los parámetros que marcan de muy mal hasta excelente. Hay de hombre y de mujer. Por su parte, en la natación también se puede observar que hay de ambos géneros y igual la distancia en metros y denomina muy mala hasta muy buena. Este test consiste en correr 12 minutos, no trotar o caminar. Puede llevar, puede llevarse a cabo en una pista de atletismo, alrededor de un campo de fútbol, o mejor dicho, en cualquier lugar donde podamos correr a una alta intensidad y sin peligro alguno, además de que otros factores interfieran. La preparación de este test es muy sencillo, simplemente realizar una adecuación morfofuncional, explicarle los entrenos de qué constará, para qué es. Los utensilios a ocupar serían un silbato, un cronómetro y un oxímetro. Coloquialmente se diría que este test todos lo pueden realizar. En la natación, este test se lleva a cabo en una alberca de 25 metros, recorrerá el máximo posible y se anotará. Es destacable que en ambos testajes, al minuto de terminar la prueba, se debe de avisar al entreno para que pueda aumentar un poco más la parte de la aceleración del recorrido para así obtener mejores resultados. Voy a mi propuesta, pero quisiera empezar explicando los métodos que ocuparé. Por su parte, SIN en 1991 nos, nos presenta los métodos continuos, nos presentan los métodos interválicos. En los métodos continuos, en los continuos extensivos, nos dice que las cargas van del 60 a 80% de la frecuencia cardíaca máxima. La duración va de 30 minutos a 2 horas.
Sus principales efectos son la ampliación del metabolismo aeróbico, implicando una mejora de la oxidación de grasas, economizar el trabajo cardíaco y mejora de la circulación periférica. En los continuos variables, la intensidad de la carga va del 60 al 95%, con duración del 30 a 60 minutos. Sus efectos: mejor cambio del suministro energético de la vía aeróbica, mejor compensación del lactato durante las fases de carga de intensidad mediana a baja. Por su parte, en los métodos interválicos, en los interválicos extensivos con intervalos largos, nos dice que se caracteriza por el empleo de cargas de duración de 2 a 8 minutos, con intensidades que van del 70 al 75%, con duración de 2 a 3 minutos, en ocasiones hasta 8 minutos, con pausas de 2 a 5 minutos. Sus principales efectos de este método es la irrigación periférica y la capilarización, el aumento del corazón, el volumen coronario. Los intervalos, el intervalo de extensivo con intervalos medios es caracterizada por emplear cargas de 60 a 90 segundos, con intensidades submáximas del 70 a 80%, con duración de 60 a 90 minutos. La pausa va de 1.5 minutos a 2 minutos. Sus efectos son la activación de procesos aeróbicos a través de una deuda de oxígeno. Nos presenta el fartlet, esta parte por Vinuesa, específicamente el fartlet por tiempo. Nos dice que es un entrenamiento antiguo de principios del siglo pasado, pero sin embargo, debido a su efectividad, hoy se sigue utilizando en la mayoría de los entrenamientos. Lo denomina como entrenamiento con frecuentes cambios de escenario y ritmos dentro de una carrera continua realizada en plena naturaleza. Va de una duración de 30 a 90 minutos, con las intensidades variables según el terreno o la voluntad del mismo corredor, con una recuperación de 24 a 48 horas. Su finalidad: acostumbrar a los cambios de ritmo, incrementar la resistencia aeróbica. Es destacable que nos muestra un método de circuitos, el método de circuitos interválicos, como el método interválico, pero aquí se debe respetar una pausa o el descanso que se implementó. También debo destacar que se utilizan los principios del entrenamiento. Por su parte, ocupamos el principio de la unidad funcional, que nos dice que es considerar al cuerpo como un todo. El principio de la multilateralidad, que es muy importante para el desarrollo motriz, para que se vea favorecido trabajar ambas lateralidades. El principio de la especificidad, que el entrenamiento va dirigido hacia un deporte en específico. El principio de la progresión, ir de menos a más. El principio de la individualidad, cada entreno es distinto, no todos son iguales, por ende hay que hacer un entrenamiento individualizado. Por parte de los principios pedagógicos, hablamos del principio de la participación activa y consciente del entrenamiento. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué le sirve dicho ejercicio o dicho entrenamiento? ¿Y cuál es la finalidad? Por su parte, nos da el principio de la accesibilidad, que este entrenamiento debe ser accesible conforme a lo que tengamos presente. En esta ocasión les presento lo que es mi estructura. Aquí como no hay competencias, se denomina a fases de adaptación, fase progresiva o fase avanzada. La calendarización va de 5 meses, con el test el día 7 de enero y el post-test el día 13 de mayo. Las intensidades van de manera progresiva, del 60 al 65 al 70% en febrero, en marzo del 70 al 75%, en abril del 75 al 80% y en mayo al 80%. Puedo presentar 3 sesiones de diferente intensidad, o es decir, de diferente fase. En este caso, de la fase de adaptación, el naranja, que vamos con ejercicios básicos que pueden realizar con las intensidades al 60%. Sin embargo, en la fase progresiva, agregamos implementos que nos ayuden y aumentamos la intensidad del 65 al 70 y posteriormente el 70 al 75%. Por su parte, en la fase avanzada, aumentamos la dificultad y ocupamos del 75 al 80% y del 80%. Esa sería mi propuesta, y los ejercicios a implementar deben ser específicos al deporte, siempre y cuando no sean
lesivos y nos ayuden a la mejora de la técnica